106.1 FM, COPE Fuerteventura, la mañana. Como les comentábamos al inicio, la violencia en las aulas centra parte de nuestro contenido informativo hoy. Ya no son solo los jóvenes conflictivos, sino también sus padres quienes están agrediendo física y mentalmente a profesores. Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría escuchar la carta que firma un grupo de madres y padres de alumnos de un centro educativo. Somos un grupo de familias cuyos hijos estudian juntos en el mismo colegio. Nos gustaría que no se hiciera público nuestro nombre ni el nombre del centro en el que están sucediendo los hechos que queremos hacer públicos. Acabamos de enterarnos de que una maestra del colegio al que van nuestros hijos ha sido agredida físicamente y de que el problema viene desde octubre. Sí, desde octubre, esta maestra, de nuestros hijos o no, ha estado recibiendo malos tratos de una familia, insultos, humillaciones e incluso amenazas, que incluso en una ocasión ha sucedido en horario escolar y dentro del aula. Y lo malo también es que no ha sido la única docente que ha sufrido agresiones, insultos, acoso, escupitajos en este colegio, en este curso escolar. Es la carta que remite, es el inicio de una carta, es una carta muy larga, son 4 páginas. Les hemos leído un poco el inicio para centrar el tema del que vamos a hablar y vamos a hablar de este asunto con el delegado del sindicato AMPE, Immo Bach. Buenos días. Hola, buenos días. Tremendas estas 4 páginas, realmente vamos a ir desgranando un poquito el contenido, es bastante larga. Vamos a empezar desde el principio. Cuando ocurre una agresión de estas, ustedes incluso me parece que estaban preparando una nota de prensa desde el sindicato para dar cuenta de este hecho aquí en Fuerteventura. Bueno, lo primero decir es que es unas circunstancias muy graves y muy lamentables que tenemos que sufrir muchos docentes que estamos en las aulas a día de hoy y tantas agresiones que a lo mejor no son tanto físicas, pero sí verbales y de comportamiento en cuanto a alumnos y padres. Y sí que es cierto que aunque ha bajado un poquito ese número de agresiones, pues tenemos esa problemática en las aulas y sobre todo en secundaria, quizás es donde más se dan esas agresiones a nivel de profesorado. Y no sé, vamos a ir desgranando un poquito. Vamos a ir, sí, en este caso es una profesora en un centro educativo en Puerto del Rosario. Sufre una agresión un día que se entregan, es el día de la entrega de notas en el centro escolar, y sufre una agresión por parte del padre o madre de alguno de los niños que están allí. Da cuenta al director, bueno, a la dirección del centro. En ese momento me parece que el director y directora no se encontraba en el centro escolar. Y a partir de ahí me parece que no recibe más indicaciones y decide ir al centro de salud. Incluso me parece que es la orientadora la que va diciendo un poco, ¿no?, qué es lo que, a quién hay que llamar, qué es lo que hay que hacer, pero realmente no recibe unas instrucciones precisas, no hay unas indicaciones por parte del centro directivo de qué es lo que tiene que hacer. Bueno, en primer lugar, tenemos que irnos a la normativa, a la reglamentación orgánica que tenemos en los centros. Desde el año 2011 está el decreto 114, que nos habla que regula las competencias, ¿no?, y regula la convivencia en los centros escolares de Canarias y le reconoce al profesorado pues la presunción de veracidad. Y esto es un delito contra la autoridad, ya que nosotros tenemos esa autoridad reconocida. Una vez pasado eso, ¿vale?, y que en todos los centros, dentro del NOF, que son las normas de organización y funcionamiento, tiene que estar ese protocolo, el docente, en este caso agredido, lo primero que tiene que hacer es comunicarlo, como bien hizo, a la dirección, a jefatura de estudios, y tienen que acompañarla, en este caso, o llamar a una ambulancia o ir directamente al centro de salud. Una vez en el centro de salud, y con ese certificado médico, ese parte de lesiones que pueda tener, se tiene que ir a la comisaría para presentar la denuncia pertinente. Y una vez que esté la denuncia pertinente, de nuevo notificar al centro, llevar las copias del certificado médico y de la denuncia pertinente para enviar a la inspección educativa y que sea esta después la que tome las medidas adecuadas para estos efectos. ¿Qué pasa? Que la Consejería de Educación y Ciencias aquí en Canarias
todavía hay un borrador que hace un mes más o menos que está previsto que sacaran para el tema de la defensa jurídica y psicológica de los maestros agredidos. Entonces todavía están borradores y no han tenido esa competencia, no tienen esa competencia ellos. Entonces los sindicatos asumimos, y en este caso AMPE Canarias, que tenemos desde hace ya 10 años aquí en la provincia de Las Palmas y la provincia de Tenerife, un número del defensor del profesor para casos graves como estos, por ejemplo, o otros casos que no son tan graves, que esto al final viene de atrás, como decías antes en la carta. Desde hace tiempo esta persona ya había sufrido agresiones verbales, ya había tenido, vamos a decirlo entre comillas, malos tratos por parte de la familia. Y claro, pues todo eso tiene que estar tipificado. Está dentro de lo que es el centro escolar y hay una falta que se tiene que, hay unas sanciones, hay una serie de instrumentos que son los adecuados para seguir. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no es tan normal que en centros de infantil y primaria se den este tipo de agresiones. Entonces, por eso, aunque la normativa esté y pueda a lo mejor en ese momento no tener la mano o pueda haber alguna duda o alguna dificultad en este caso, este grupo de madres y padres se pregunta qué medidas ha tomado la dirección del centro, se han tomado o cómo no se han tomado medidas, porque parece que ha sido, pues yo entiendo que asesorada quizá por ustedes, pues que ha decidido directamente pues tener ese parte de lesiones y acudir a denunciar directamente sin tramitar pues esta situación ante la consejería, ¿no? Hombre, lo primero es que dentro del NOF está, de hecho, tengo ahora mismo aquí delante la recogida, los trámites por parte del docente, de lo que tienen que ¿Cómo hacer. tienen que ser los pasos Sí. y cuáles son los pasos que en este caso se han dado? Bien, lo primero es, producidos los hechos de la agresión, el docente acudirá inmediatamente al servicio de urgencia del centro de salud del sistema público sanitario, como decíamos antes, tiene que estar acompañado por una persona del centro, en este caso de la jefatura de estudio, dirección o alguien que En este ellos caso tengan confianza. estaba... Sí, creo que iba una persona del centro acompañando a la persona que había sido agredida. Lo segundo es, una vez que tengas la copia del parte de lesiones que suscriba el médico, hay que cumplimentar una denuncia, ¿no? Que es lo que decíamos, que se hace en la policía, porque dependiendo de la agresión de quien venga, es de una manera o de otra. Si la agresión por parte de un alumno es Fiscalía de Menores y si no es directamente la denuncia a Fiscalía Normal. Entonces, una vez que se hace todo ese procedimiento, el docente entrega la denuncia junto con el parte de lesiones al director del centro para que se tramite a través de la Dirección Territorial de Educación. Y él o la docente no debe tramitar la denuncia ante el juzgado de guardia, policía o guardia civil. Creo que es uno de los errores que creo que en este caso se pudieron cometer. En este caso se ha podido cometer ese error porque se ha denunciado directamente, porque entiendo que el docente no estaba informado, no se le ha informado del protocolo correcto a seguir y según pues, se ha ido, no sé, asesorando. Entiendo que también a través de ustedes ha ido tomando una serie de medidas. Yo lo primero es ponerme en el papel del docente, ¿vale? Como docente que soy, que veo que está en una entrega de notas normal y corriente, que estás atendiendo a las familias, que van entrando en orden. Es que me quiero poner que justo en ese momento, tu aula, ¿no? De la persona. Que es un espacio que es, digamos, sí, tuyo, bueno, ¿no? Lógicamente, ¿no? Y que realmente los docentes estamos para ayudar a las familias, para compartir con ellos lo que es realmente la educación de sus hijos. O sea, es que se me pasa por la cabeza de verme agredido por una persona y menos un familiar de Pero un está niño. ocurriendo, Imo. Sí, no, realmente es lo que estoy diciendo. ¿No? O sea, lo digo porque esa persona primero no se espera que pueda pasar algo así. Una vez que pasa, pues imagina el nerviosismo de esa persona y vamos que... Y acude al centro educativo, pero allí no le dan las instrucciones. Está en el mismo centro, pues va a jefatura de estudio y dirección, pues yo creo que al final, más o menos, siendo lógicos, más o menos hicieron lo que tenían que hacer. Sí que puede haber errores. Pero si ha habido un error porque esta persona ha interpuesto denuncia directamente sin hacerlo a través del centro, es porque quizá no se le han dado las instrucciones precisas de cómo tiene que ser el protocolo. ¿Este protocolo lo conocen realmente ustedes, los profesores, o todos los profesores?
profesores? Yo creo que no, y eso es uno de los principales errores que se pueden cometer, porque está escrito, está estipulado, lo que yo acabo de leer, que está en los centros, o sea, eso es parte de la Y las de la directivas de normativa. los centros, que son los que tienen que asesorar, por ejemplo, en cuestiones como estas, ante situaciones imprevistas de esta índole, que también está ocurriendo, como estamos viendo en los centros de Sí, infantil y sí que lo primaria. saben y sí que saben los procedimientos. Lo que pasa que en este caso, en particular, pues creo que hubieron una serie de acontecimientos inesperados, que normalmente a lo mejor en un centro siempre está el director o está el jefe de estudios, pues en este caso, pues no fue así, por lo que fuera, ¿vale? Porque a lo mejor tendría que otras cosas que hacer o no sé. Pero en este caso, pues, aún así, creo que no se actuó mal del todo. O sea, ¿qué pasa? Que el docente sí que tuvo que ser él el que tuvo que tomar la decisión de decir, voy a ver dónde está la normativa, qué hago y qué no hago y cómo lo puedo Pero esto hacer. lo que evidencia de alguna forma es una desprotección total de los Correcto, profesionales, ¿no? correcto. Que hacen ante estas situaciones. Y ahora, es más, bueno, han tenido un juicio, creo que rápido, porque se Sí, efectuó de esa denuncia hecho, directamente interpuesta por el docente, un juicio rápido. Yo no sé la sentencia como... yo creo que la clave de la sentencia es primero reconocer, bueno, tenemos reconocida la figura de autoridad y que son 4 meses de prisión de condena en los 4 meses por artículos. asestar, Sí, bueno, una bofetada, ¿no? Por realizar una agresión mm, física en este caso. Lo que pasa que al no tener antecedentes entiendo que esa persona pues no vaya a prisión directamente por esa agresión, exactamente, ¿no? en Pero este caso claro, no. ¿en qué situación queda ahora este profesor? ¿Se le asesora por parte del centro educativo? ¿Se le prestan servicios, no sé, jurídicos, ya que ha sido la persona que directamente ha interpuesto la denuncia? Una serie de servicios de asesoramiento quizás psicológico, porque entiendo esta persona cómo vuelve al día siguiente a trabajar. Pues sí, en principio, desde el sindicato, aparte de la defensa jurídica que se le dio en el momento oportuno, también nos preocupamos de que esa persona, ese docente, pues esté preparado emocional y psicológicamente para volver al aula, cosa que, vamos, es que crea un miedo y una incertidumbre tan grande de que esa persona ahora tener que enfrentarse de nuevo a ese aula y a esos niños, pues creo que es bastante complicado por parte de ella, vamos. Ujú. Y sobre todo también, bueno, pues volver a esa clase. Yo no sé si en ese momento habría más padres, más niños viendo de alguna forma esa agresión de forma directa, que es también, bueno, pues quitarle autoridad, ¿no? Cuando se permite o ocurre que un padre agrede a un profesor ante otros alumnos, lo que de alguna forma es esa autoridad que ustedes reclaman y que la normativa, la ley, ahora realmente les ha puesto en su justa medida, porque les reconoce como autoridad y eso hace que esas penas pues puedan existir. Hace un tiempito no hubiera sido esa agresión con esa sentencia de 4 meses, pero la verdad es que, bueno, esa falta de autoridad ahora con la que vuelve esa persona a las aulas, ¿no? Cómo se enfrenta de nuevo a ese niño y a esa familia. Totalmente de acuerdo. Nosotros desde AMPE tenemos aquí hecho el informe de lo que es el defensor del profesor del año 2017-2018, que es una de las cosas que decía antes, que la consejería va a asumir, en este caso, la defensa jurídica y psicológica por parte de los maestros que estén agredidos en los centros escolares y que a día de hoy todavía ese borrador está hecho, pero no se ha llevado todavía, no, vamos, no está activo todavía, ni es la consejería la que asume ese rol. Nosotros desde el sindicato, desde el año, ahora aquí en Canarias, desde hace 10 años y a nivel del territorio español, desde hace 13 años, llevamos este servicio, el defensor del profesor, y se han atendido a nivel estatal más de 34.000 casos de agresiones a profesores en estos 34.000 últimos. casos. Y en Canarias, por ejemplo, en Fuerteventura, ¿tienen los datos también? Tenemos datos de aquí, de la provincia de Las Palmas, del curso 2017-18, ¿El curso anterior? y hay una pequeña mejoría de 155 casos que hubieron en el año 2016-2017 a 147 que hubieron en el 2017-2018. Pero realmente, bueno, una pequeña mejoría en cifras, pero son cifras todavía muy elevadas, ¿no? Totalmente de acuerdo.
y quería un poquito decir, o sea, por cada uno de los ciclos, dónde se dan los mayores casos de agresión a docentes y por parte de la familia, sobre todo en secundaria. Es donde más estamos notando de que hay agresiones a docentes y ¿Por quizás parte de familias de o familia también de los y jóvenes? de jóvenes. Porque Sí, claro, en sí, sí, sí. infantil entiendo que un niño pues no tenga la capacidad de agredir a un profesor, ¿no? Una de las preguntas que creo que la gente, y además mucha gente lo dice, pero vamos a ver por qué ese aumento de la agresividad en las aulas y por qué ese aumento de agresiones a Eso profesores o quería... entre alumnos. Voy a Vale, continuar es un que como poquito hemos también, cogido porque así hemos un poco... empezado, es complicado, ¿no? Son muchas cuestiones las que surgen cuando se da cuenta de una información, de una noticia de este tipo, ¿no? En esta carta decían que una de estas agresiones ha sido en horario escolar, cuando nuestros hijos están en sus clases, dentro de sus clases, sentados en sus sitios. ¿Cómo es que estas familias pueden entrar y salir del centro cuando quieren y como quieren, y que llegan a las clases y hay problemas y nadie hace nada? ¿No están claros los horarios y las zonas por las que podemos estar los padres? Eso también bueno, estas preguntas evidencian, pues yo creo que también una falta de control quizá por parte del centro educativo. Vamos a separar o a decidir varias cositas que creo que hoy en día el tema de la educación, las nuevas corrientes educativas, que ahora hay grupos mixtos, interactivos, que la familia esté integrada dentro del aula. Entonces, en los centros escolares, ya no digo de Canarias, sino sobre todo aquí en Fuerteventura, pues son centros abiertos que cualquier persona puede ir, ¿sabes? No se esconde nada. Se les pide mucha ayuda y mucha colaboración a los padres por parte tanto del profesorado como del alumnado. Entonces, hay una raya ahí que es complicado, es como un límite que nunca se sabe bien Pero si bueno, yo por ejemplo como madre en este caso, a mí cuando un profesor me dice hacemos lectura de cuentos el viernes de 11 a 11 y media, por ejemplo, pueden venir los padres que lo deseen, pues entiendo que hay una invitación abierta, ¿no? Pero fuera de estas invitaciones abiertas, yo no puedo acudir al centro escolar y meterme en la clase de mis niños. Quiero decir, ni yo, ni creo que ninguna persona. Hombre, O no debiera de darse el no caso, debiera entiendo quizás de yo. darse el caso. Sí que es cierto de que muchas veces pues se pide, además que son muchas aulas, a lo mejor un centro educativo que tiene a lo mejor 25, 30 unidades, pues siempre en alguna unidad o en alguna de las clases hay algún proyecto, algún programa, alguna cosita que se está haciendo Me con parece los que se está un padres. poco justificando No estoy también el justificando nada, paso simplemente de las personas dentro del centro. Tiene que haber un control. control existe y está. Y hay unas secretarías, ¿qué pasa? Que centros que son pequeñitos o que tienen un número de unidades que es inferior a un número, categoría C, a lo mejor 18 o 26 unidades más o menos, pues a lo mejor la secretaria o la persona que tiene que estar atendiendo administrativamente, pues está compartiendo en otro centro. Entonces, por eso iba yo a ir ahora a lo que estaba hablando un poquito de por qué esas causas, de por qué se está aumentando las agresiones, sobre todo en Canarias y aquí en Fuerteventura, pues es una cosa que nos suena como de lejos, pero realmente está pasando Pero y están permíteme pasando en uno... que insista en el hecho, porque me parece muy grave realmente, que en cualquier momento se pueda personar una familia en una clase e interrumpir, entrar, acceder, sin que nadie haga ni diga nada. Es lo que te quería Y comentar. sobre todo, perdóname, Imovach, sobre todo también cuando ya, como vemos en esta carta, ya hay antecedentes porque es una situación reiterada que se está produciendo desde el mes de octubre, prácticamente desde el inicio del curso escolar. Con lo cual, yo creo que también en el centro se tendría que tener un poco de, no sé si vigilancia o por lo menos sí estar atentos a estas personas que no cumplen, digamos, las reglas. Los centros escolares están cerrados. Me refiero a infantil y primaria, ¿vale? Los centros escolares están cerrados y significa que para poder acceder al centro tú tienes que tocar, tienes que pedir permiso y tienes que decir a qué vas al centro. Eso es lo primero. Cuando tú llegas al centro, pides permiso, por eso digo lo de la secretaría, hay una persona que está ahí encargada o que está atendiendo otros asuntos, Y que pero controla que también la puerta controla, al exactamente. Entonces, cuando entra el padre o madre o lo que sea, pues para ir al médico en un momento determinado, llevar al niño para alguna cosa en particular o alguna necesidad que tiene en ese momento o rellenar algún papel o lo que sea, sí que eso está regulado. Que a lo mejor es verdad que puede faltar en algunos centros, no en todos,
algunas medidas o tener alguna persona más o más tiempo, y era por las medidas deficitarias que yo te iba a comentar ahora de los motivos por qué creo hemos desde Detectado AMPE y desde el ustedes con su sindicato. experiencia, lógicamente. Exactamente. Lo primero es que el número de familias desestructuradas en todas las islas y aquí en Fuerteventura ha crecido muy significativamente. Hay un aumento grande de la violencia de género en adolescentes, cosa que o sea, nos choca muy de lleno y muy grande, y nos sorprende también esta circunstancia. Y el tema de las nuevas tecnologías, yo creo que son tres factores que hoy en día lo que es las relaciones, tanto humanas como personales, pues han cambiado totalmente. Y esto lo doy a colación con el tema de los grupos de WhatsApp de padres, por ejemplo. Por poner un ejemplo, ¿vale? Que son grupos que muy cuestionados también, no solo muy lógicamente. cuestionados, sino que realmente es que yo diría que son problemáticos, sinceramente, porque lo que generan, en lugar de ayudar, que es para una información, es que haya enfrentamientos entre padres, no sé, comparaciones, problemas, que es que realmente se podrían evitar, realmente, pensamos. Yo entiendo que también hay que echar la pelota sobre el tejado de los padres, porque lógicamente la educación de nuestros hijos no se nos puede olvidar. Somos el factor número uno. O sea, la educación no depende del centro educativo, depende primero y en mayor medida de los padres y madres, y después de los centros educativos y de toda esa comunidad escolar que hace que una persona, bueno, pues se vaya formando, ¿no? Eso está claro. Pero a veces me está dando la sensación un poco en la entrevista como que está justificando una falta. Yo me estoy intentando poner en lugar de esta persona que recibe la agresión, y cómo, no sé si habrá vuelto otra vez a las aulas, está de baja, realmente no conozco la situación, pero me imagino que en algún momento ha tenido que volver a su clase, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Con qué sensación de inseguridad? ¿Cómo le atiende la comunidad educativa de la que estamos hablando? ¿El centro educativo ha tomado medidas de alguna manera? ¿Se puede expulsar, por ejemplo, a este niño? ¿Se podría expulsar a este niño para evitar este tipo de conflictos? En principio, realmente el niño no es el que ha cometido el error o el fallo. O sea, el niño no debería de ser expulsado, ¿no? Exactamente, porque es la familia del niño la que ha intervenido. Entonces, ahora lo primero es confidencialidad absoluta, o sea, por parte de toda la comunidad educativa. Sí, y por tampoco parte podemos criminalizar al niño, que porque sería eso es lo primero, sí. abocarlo a Por que... parte de la maestra, pues imagínate el miedo que esa persona tiene de enfrentarse de nuevo con las aulas, con y el la aula en falta de sí. seguridad la que puede tener al ir al propio centro. Yo no sé si el propio centro ha establecido algún tipo de medidas o no ha hecho nada. ¿Qué es lo que ha hecho en este caso el centro escolar? Yo, sinceramente, hasta ahora mismo realmente no lo sé exactamente, porque además fue, de hecho, una sentencia con un juicio rápido. O sea, fue el lunes, martes, hoy es jueves. Si esa sentencia, Imo, si se hubiera seguido el protocolo correcto y en lugar de haber presentado esta persona directamente la denuncia, lo hubiera hecho la consejería, siguiendo el protocolo establecido y un protocolo del que no se informó a la docente, la pena hubiera sido diferente, las medidas hubieran sido diferentes. Yo creo que se hubiera ralentizado y retrasado todo. Es la sensación que tenemos. Por eso digo lo del borrador y lo de la consejería, porque tienen ya que tomar medidas realmente y ponerse serios y sacar ya ese borrador, sacarlo ya y tener esas defensas, tanto jurídicas asumir, como ¿no? Esa asumir defensa del profesor. Sí, porque realmente nosotros vimos que era una necesidad del profesorado y por eso llevamos 10 años asumiendo este rol del defensor del profesor, que quería aprovechar también un poco para decir, y todos aquellos docentes que se sientan en situación de desamparo o que se vean en algún problema, una agresión, que tenemos un número del defensor del profesor en AMPE Canarias. ¿Cuál es el número? Sí, es el 608-01-8008. Y ese es el de la provincia de Las Palmas, y que en Tenerife también lo tenemos. En la provincia de Las Palmas lo atiende el compañero Bernardo y en Tenerife el compañero Domingo. Así que estaremos, vamos, a la mínima consulta o cualquier problema que haya, pues intentamos ser bastante ágiles a nivel sobre todo jurídico, que creo que en este caso era una de las cosas que
que era necesario para poder esa sentencia, ese juicio rápido que saliera tan pronto, y encima a nivel psicológico para atender a esa persona. O sea, eso no es una cosa de un día o de 2 días. Yo creo que se tendrá que tomar su tiempo, reflexionar mucho sobre lo ocurrido, y el centro tendrá que tomar también las medidas oportunas para mandar a la dirección territorial. Pues no sé si a nivel de inspección educativa pues también tienen que tomar su... Este hecho se ha producido y se ha convertido en denuncia con una sentencia, pero también nos consta que hay muchísimo profesorado que está recibiendo insultos, también alguna agresión física, rayas en los coches, una situación realmente, y no se atreven a denunciar. ¿Esto les consta también? Sí. ¿En qué medida? ¿Cuánto profesorado? Porque los que denuncian al final son pocos, ¿no? Cuando hablamos de estas denuncias de 155, 147 con esa ligera mejoría, voy a dejar esos 8, ¿no? Docentes menos agredidos como, pues un síntoma de mejora. Vamos a tomarlo así, pero lo cierto es que esta gente es la gente que denuncia. Pues, y la gente que no denuncia, esto ocurre un poco como el caso de la violencia machista, ¿no? Ahora que me estás tú diciendo que estoy o parece que quiero justificar un poco los hechos, quería decir hablar un poquito de lo que es la normativa, ¿vale? Hay una orden del 27 de junio del 2014 que habla sobre mediación formal y no formal, ¿vale? Mediación formal, esto siempre nos referimos al alumnado, porque a veces nos encontramos con los problemas, como decía antes en secundaria, entre alumnado, ahora que está, entre comillas, de modo el bullying o el acoso escolar. Ahora vamos a tener una entrevista también sobre este tema con Javier Golea para que nos vaya contando. Es que es que es un todo, o sea, no podemos hablar de puntos por separado, sino de un clima general, sí. Situaciones encadenadas. Entonces, que se van desarrollando. Sí, que quería hablar un poquito de lo que son las faltas y el tipo de faltas que tienen que resolverse en los centros por medio del equipo de gestión de convivencia que tiene que existir en todos los centros. Por ejemplo, ese tipo de faltas, ¿cuáles serían? Hay 3 faltas que acarrean expediente disciplinario, ¿vale? Que son grave humillación o vejación al alumnado vulnerable. Pero estamos hablando de... el alumnado entre el alumnado. Y yo lo extrapolo un poco después a las familias y a todo, realmente al profesorado. Me gustaría que nos centráramos más en el profesorado, porque digo que tenemos una entrevista ahora para hablar de programas que se hacen de acoso escolar entre alumnos. Solo también, quería dar esos tres pequeños matices, que el acoso escolar severo también es otro de los casos que acarrea expediente disciplinario, y una agresión física causando grave daño. O sea que estamos dentro, en el profesorado, de estos 3 casos, aunque sea de una familia o un profesor, pero que eso sí que está tipificado y sí que hay unas faltas que tienen que estar reguladas, todas siempre, porque nosotros el profesorado queremos que esto tenga un carácter educativo al final, o sea, que no haya una sanción o una falta sin que realmente sea para aprender alguna cosa. En este caso, los alumnos, como decías antes, ese alumnado que ha sido, y que el alumnado va a saber que un padre de otra clase, de otro alumno, pues sí que ha agredido a la profesora. Pues claro, eso se tiene que tratar, se tiene que hablar en el aula, y se tiene que no se puede normalizar, ni se puede dejar... No se puede normalizar. Exactamente, no se puede dejar como algo que se deja así habitual, que es lo que no queremos que pase. La verdad es que resulta complicado hablar de estos temas difíciles, porque están dibujando una realidad que a veces no vemos. Da la sensación de que este tipo de situaciones se esconden. ¿Hay algún interés porque no se sepa, no salga a la luz, no se denuncie públicamente? Yo creo que... Porque es un hecho generalizado, no estamos hablando solo de Fuerteventura, sí que quiero resaltar, esto no es algo concreto de esta isla, ni de las Islas Canarias, se está dando en todo el territorio nacional y probablemente a nivel internacional, porque los 3 factores que usted indica, pues son situaciones habituales, ¿no? Prácticamente en todos los lugares del mundo. Nosotros creemos que el profesorado, me refiero a los compañeros, adjuntos, lo primero es que no les gusta el tema de conflictos y no les gusta a veces meterse en esos conflictos porque saben o acarrean que va a tener una responsabilidad después o de defensa o de apoyo, y es lo que nosotros desde el sindicato desde hace muchos años estamos intentando hacer, es empoderar al profesorado en cuanto a que
ayudar al compañero, estar ahí para ellos, nosotros que sepan que nuestra base jurídica y legal, que es bastante potente, hemos ganado muchísimos casos de todo tipo, o sea, ya no te estoy hablando solo de agresiones. Lo que pasa que en este caso, por ejemplo, bueno, pues existe sí una sentencia, pero después de este tiempo, entiendo que durante estos 4 meses esta persona pues esté formalita en su casa, pero me refiero a la persona que ha agredido, ha cometido la agresión, pero dentro de 4 meses, yo no sé, yo me pongo en el lugar todo el rato del docente y la verdad es que me suscitaría una cierta incertidumbre, una cierta tensión saber que ha pasado ese periodo y que no sé qué represalias va a tomar esta persona que en principio no tiene una conducta, pues digamos, de lo más acertada. Totalmente de acuerdo, por eso decimos que en los centros se tiene que empezar a tomar ciertas medidas para que esto, primero, prevención, ¿no?, de esos conflictos, y que cualquier pequeña falta, por eso lo decía antes, por eso, te estaba comentando lo de los 3 faltas de disciplina o que acarrea expediente disciplinario, porque si eso a lo mejor se hubiera prevenido de antes, a lo mejor no hubiéramos llegado al hecho en sí para la prevención de ese conflicto. Claro, por eso te habla de la mediación formal y no ¿no? formal, la formal de una falta que es grave, ¿vale? Que en esto yo entiendo que esas faltas graves sucedieron antes de llegar a este extremo de la falta, que sería gravemente perjudicial, en este caso para el profesorado, pues que se tomen esas medidas para no llegar a esas agresiones, o sea, que haga una previsión real y que se lleve a cabo en todos los centros para no llegar a esas para evitar circunstancias. no llegar a este final. Immo Bach, un placer hablar con usted. Estaremos muy pendientes a cómo se están sucediendo y intentar empoderar a este profesorado, porque son los que ponemos la vida de nuestros hijos en sus manos y tenemos que, por supuesto, empoderarlos como sociedad, ¿no? Está muy bien que la ley de alguna forma les haya reconocido esa autoridad, y yo creo que madres y padres también tenemos que no solo esperar a que la ley lo haga, sino interiorizar que ustedes son una autoridad, sobre todo cuando están en su territorio, que son las aulas. Faltaría más. Gracias, Oye, Immo. pues muchísimas gracias, y desde AMPE pues también queríamos agradecer la invitación para contar un poquito de estos acontecimientos. Estaremos muy pendientes porque realmente es un tema muy interesante, es una situación que se está dando y lo que podamos por lo menos evidenciarlo, denunciarlo y tratar de empoderar a ese profesorado, desde luego nos van a tener aquí en COPE Fuerteventura. Pues nada, gracias. muchas gracias.